presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a hacer nuestro comentario acostumbrado comentario de todos los lunes. Quiero hacer referencia a lo que ha ocurrido en Ecuador. Después de unas intensas jornadas de protesta contra un paquete de medidas anunciado por el gobierno de Lenín Moreno, y después de una fuerte represión contra los manifestantes, se ha llegado a un acuerdo entre la Confederación de Asociaciones de Etnias Indígenas del Ecuador y el gobierno de Moreno para dejar sin efecto los decretos que provocaron estas protestas, ¿no? Hasta ahora hay que ver cómo va a ser, digamos, en la práctica esta decisión, cómo se va a aplicar y si efectivamente viene una revisión total de esas medidas o simplemente se derogan y quedan las cosas como estaban antes de que se anunciaran estas medidas, ¿no? Estos decretos que están inspirados en recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Pero ahí hay dos señales importantes. Una, el diálogo. Importante que a través de la negociación, del diálogo, se haya resuelto un conflicto de esa naturaleza. Lección para los venezolanos sobre la importancia de las negociaciones y la importancia de poner el oído en la tierra para escuchar los reclamos de la población. Lo otro es el tema de la represión. La represión no es buena, no es sana, ni en Venezuela, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Perú, ni en ningún país del mundo. La represión es precisamente un mecanismo que tiene el Estado para acallar la protesta y por lo tanto yo no estoy de acuerdo con la represión ni aquí ni allá. Por eso decía la semana pasada, y yo lo ratifico, que no se puede tener una doble postura frente a la represión. Condenar la represión de Ecuador, pero no decir nada cuando aquí en Venezuela se han tenido también medidas similares para acallar protestas. Sean estas justas o sean exageradas de acuerdo a la óptica del gobierno. Represión termina siendo represión. Pero lo que quiero rescatar fundamentalmente es el diálogo, la necesidad de que las sociedades resuelvan por la vía del diálogo sus conflictos. Y hasta aquí quiero dejar mi comentario con respecto a ese punto. Y un mini comentario con respecto a lo ocurrido la semana pasada con Osvaldo Rivero, mejor conocido como Cabecemango. Él estaba denunciando que la Policía Nacional Bolivariana lo quería sembrar y por eso ese video que se hizo viral en las redes sociales. ¿Es una práctica aislada o es que Cabecemango sabe que la policía siembra? ¿Por qué lo querían sembrar? ¿Qué hay detrás de todo eso? Bien bueno que se aclare porque he visto informaciones al respecto, digamos que no me terminan de aclarar qué fue lo que pasó y quién estaría detrás de esa maniobra contra Cabecemango, si es que efectivamente se trató de una maniobra, o es que efectivamente Cabecemango sabe que esas son las prácticas de la policía como prácticas cotidianas y le daba miedo ser víctima de eso. Comentario que dejo aquí. Y bueno, temas interesantes para conversar también con nuestra invitada de hoy, a quien le doy la bienvenida, Tania Díaz, quien es vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a la vez se reincorporó como diputado a la Asamblea Nacional. Sí. Tienes esa doble condición, Tania, bienvenida. ¿Cómo estás, Vladimir? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. Tienes esa doble condición. Sí, ahora. Bueno, no sé si tienes algún comentario sobre los dos temas que abordé en mi primera... Bueno, lo de Ecuador nosotros aprovecho para... mañana vamos a recibir en la Asamblea Nacional Constituyente en la tarde a una marcha que los indígenas venezolanos de 11 estados del país han convocado para consignarnos un documento en apoyo a lo que consideran ellos, y nosotros también lo consideramos, ¿verdad?, las justas luchas del pueblo de Ecuador contra el paquete de medidas neoliberales de Lenín Moreno y del Fondo Monetario Internacional. Entonces va a haber una marcha, concentración mañana, y llegan hasta la Asamblea Nacional Constituyente en horas de la tarde, cuando es nuestra sesión, ¿verdad?, para consignar ese documento, y vamos a tener también un debate allí sobre la materia, que los invito a que lo vean por ANTV. Ah, bueno, vamos a estar pendientes de ese debate. Sí. Ahora, fíjate, yo decía que hemos escuchado condenas a la represión en Ecuador por parte de voceros del gobierno, pero aquí también hubo una fuerte represión que recibió condenas, además, internacionales. ¿Cuál es la diferencia entre la represión a las protestas en Venezuela y a las protestas en Ecuador? Bueno, la diferencia... ¿O es que el poder se comporta igual en todos lados? La diferencia es de la situación en general es muy grande, ¿no? ¿Por qué se alzan los pueblos en Ecuador? Bueno, porque el gobierno de Lenín Moreno, que traicionó los principios para los cuales fue electo, porque él llegó
al gobierno de la mano de la fórmula Correa, Revolución Ciudadana, que es un gobierno progresista, como lo es también el gobierno venezolano, bueno, lanzó un paquetazo que solamente en esta última fase disminuía el 20% del sueldo a los trabajadores, reducía el tiempo de vacaciones de los trabajadores a la mitad, además obligaba a que aportaran un día de salario al mes los trabajadores públicos, eliminó los subsidios a la gasolina y al diésel que genera condiciones sociales difíciles para la clase trabajadora, campesina, etcétera. Y bueno, la fórmula del FMI, el recetario del FMI, que dice reducción del gasto público, y aquí en Venezuela lo sabemos porque estamos picados de culebra desde el año 89, como dice tu hermano y mi querido colega Ernesto Villegas, ¿verdad? ¿Qué significa la reducción del gasto público? Bueno, que de un solo plumazo se elimina un porcentaje de cargos en la administración pública y de trabajadores que van a la calle. Eso en Venezuela no lo ha hecho nunca el gobierno bolivariano ni lo va a hacer. Entonces la situación es muy distinta, ¿no? En ese sentido. Son pueblos que salieron a ratificar, para hacer demandas sociales de derechos conquistados que se los están cercenando por una imposición de un organismo multilateral. Pues eso lo vivimos en Venezuela en el año 89, por eso fuimos la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI, ¿verdad? El pueblo salió en avanzada en rechazo a eso, en el llamado Caracazo, con una represión y muertes, etcétera, etcétera, muy parecido al escenario que se ve ahora en Ecuador. Y bueno, en cuanto al tema de la represión, tú sabes que nosotros siempre hemos condenado la represión, pero no aquí. Claro que sí, hemos condenado. Mira, en Venezuela hay 104 agentes del Estado en prisión por excederse en el uso de la fuerza pública en el control de manifestaciones. Ahora, yo no vi a los manifestantes en Ecuador quemando universidades, ni asaltando centros de diagnóstico integral, ni quemando autobuses con ciudadanos adentro, ni quemando ciudadanos vivos, ni asaltando centros de salud, ni escuelas bolivarianas. Eso no lo vi. En cualquier país del mundo, el Estado tiene que frenar esa arremetida violenta, que esas no son manifestaciones, esas son acciones terroristas focalizadas que fueron las que vimos aquí en Venezuela. Y sin embargo, se vieron brotes de violencia en Ecuador. Se vieron brotes de violencia, porque pero también fíjate, muchas veces la represión genera violencia, ¿no? Pero el ministro de Defensa del Ecuador, eso no ha ocurrido en Venezuela, aquí no se ha instaurado toque de queda ni cuando le han lanzado golpes de Estado al presidente, ni cuando ha habido magnicidio, aquí no se ha instaurado nunca un toque de queda. No solamente instauraron el toque de queda, sino que el ministro de la Defensa en una declaración dijo, van a salir armas letales a la calle, lo dijo, vamos a salir con armamento de guerra, y salió el ejército. Lo que pasa es que también las imágenes han sido muy censuradas, se han conocido sobre todo a través de redes sociales, pero sí hubo comunicadores que incluso viven aquí en Venezuela, ecuatorianos, que publicaron las imágenes de los camiones del ejército con equipamiento de armamento letal para aquí también se vio represión así, mire, hubo muertos, hasta, bueno, personas heridas, hubo detenciones masivas, más o menos, el esquema fue más o menos parecido. No es parecido, Vladimir. Claro, en cuanto al número de detenciones, mira, 500 detenciones, 1000, aquí hubo más de 1000 detenidos. No se parece para nada, por cierto que hay que denunciar que mientras se firmó el acuerdo ayer, ahí está la detención ahora de Paola, una exalcaldesa. Pavón, sí, pero una lideresa política del movimiento, que su casa fue allanada ayer y fue detenida, y está también persiguiendo a Gabriela Rivadeneira. Pero nada que no hayamos visto en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de ese tema. No es igual la situación en Venezuela. Bueno, siempre se trata de no. Igual, no. Claro, son circunstancias distintas, pero aquí ha habido, mira, dirigentes presos, parlamentarios detenidos, dirigentes presos que ordenaron quemar personas vivas. Y bueno, entonces los gobiernos no puede un gobierno dejar que vengan unos ciudadanos y agredan a otros al extremo. El ejemplo más emblemático es lo que ocurrió con Orlando Figuera. Eso no se puede permitir en ninguna parte porque eso es simplemente acción criminal. Tenemos que hacer una pausa, Tania. Al regreso me gustaría, continuando con ese tema, ¿qué respuesta han tenido ustedes o qué saben de esos venezolanos que fueron detenidos en Ecuador y que fueron señalados de haber alentado las protestas en ese país? No, es que aquí tratamos, por eso que yo digo que el tema hay que verlo completamente, porque fíjate, así como te digo esto, hay gente que condenó la represión aquí y no condena la represión allá, pero también hay gente que condena la represión allá y no condena la represión aquí. Es decir, hay para los dos lados. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos. Tania Díaz a la 1, nuestra etiqueta. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook,
Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.